Bienvenidos a nuestro canal Resurrección con nuestro programa Verdad o Tradición. Desde Puerto Vallarta, Jalisco. Sean todos bienvenidos y continuamos con la tercera y última parte, probablemente la última parte de este tema muy interesante que estamos viendo. ¿Cuál es la diferencia entre ser salvo y nacer de nuevo? Nos acompañan nuestros amigos Felipe y Paulo. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Juan? Muy bien, muchísimas, muy agradecido. Muchas gracias por poderme permitir compartir este tiempo con todos ustedes y pues estoy muy contento, como lo acabas de decir, muy interesado por culminar con este tema y creo yo que es una parte que debemos de considerar que es un parteaguas para que nosotros podamos entender y poder conducir nuestra asignación a la voluntad de Dios. Así es. Bueno, pues las personas que nos están viendo, pues acabamos de terminar hace unos días, el día de ayer, terminamos unas conferencias por el 30 aniversario. Buenísimas. De nuestra iglesia local, y estuvo con nosotros un muy buen amigo, un amigo que por cierto nos conocimos de solteros, Rafael Ugarte, y las conferencias que él dio se van a estar pasando aquí en Verdad o Tradición. Perfecto. Las próximas semanas van a estarse pasando, así que vamos a agarrar nosotros unas vacaciones, entre comillas, porque también ya estamos preparando los temas. Yo creo que vamos a regresar, siguen las conferencias de Rafa, y vamos a regresar, qué es la alabanza y qué es la adoración, y vamos a hacer un análisis de todas las canciones que se entonan en las iglesias evangélicas. Muy buen tema. Entonces traemos todavía mucho que ver, que tratar, que decir, pero pues ahora a lo que nos truje, ¿verdad? Como dicen. Claro. Entonces, vamos a continuar viendo acerca de la diferencia entre ser salvo y nacer de nuevo. En los programas pasados estuvimos viendo la parábola del sembrador, y estuvimos viendo que parte de la semilla cayó en la tierra, vinieron las aves, parte cayó entre espinos, y estuvimos viendo todas las características de esta parábola y la interpretación que le dio Jesús, ¿verdad? La interpretación que le da es que esa semilla sí germinó, sí hubo concepción, pero por diferentes circunstancias, eso que germinó, eso que esa concepción que hubo, pues no pudo brotar, no pudo crecer, no pudo desarrollarse, no pudo tener el crecimiento porque hubo muchos factores. Eso fue lo que estuvimos viendo, ¿de acuerdo? Y que las parábolas, me acuerdo que comentaste, eran para enseñar el reino, no eran para evangelizar, ¿verdad? Sino que eran para entender el reino de Dios. Era lo que decía Jesús. Decía, ¿cómo les explicaré el reino? El reino es semejante a... Y empezaba con las parábolas, ¿verdad? Todo estaba enfocado para que nosotros aprendiéramos todo lo relacionado al reino, ¿correcto? Bueno, entonces nos quedamos hablando de abortos. Dijimos que la parábola del sembrador es una parábola que nos habla de lo que son los abortos. O sea, sí hay concepción, pero por las diferentes circunstancias se aborta. Y lo que es una semilla que sí hay concepción, pero que no aborta, que llega a un término de crecer y de reproducirse. Entonces, una de las cosas que pasan en el mundo natural, que aquí vamos a retomar ya esta tercera plática, este tercer programa, es que muchas veces en el mundo natural, los partos prematuros se dan porque el tipo de alimento es muy malo. O sea, carecen
de un buen alimento. O sea, el alimento chatarra. No hay nutrimentos en esos alimentos. Sí, son personas que tienen problemas con drogas o problemas de alcoholismo y no comen bien. Son personas que tienen muchos problemas para alimentarse y pues como no tienen un alimento sólido, un alimento rico en nutrientes, pues se producen ese tipo de Anemias. Exactamente, de anomalías, ¿no? Y bueno, esto es similar también en el mundo espiritual. Claro. Voy a leer un pasaje de la Escritura muy interesante que ya lo hemos mencionado en programas pasados. Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2 dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Entonces, estas son las doctrinas rudimentarias, son las doctrinas básicas. El problema es que la gran mayoría de las iglesias evangélicas no salen de estas doctrinas. Son 6 doctrinas rudimentarias. Rudimentarias quiere decir lo básico de lo básico de lo básico. O sea, el inicio es como las vocales o el Ujú. abecedario, nada El más, ABC. ¿no? Sí. Entonces, son doctrinas, pues ahora sí que muy básicas. Arrepentimiento, fe, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. Son 6. Y bueno, si hay una persona en una iglesia que todos los domingos están enseñando o el arrepentimiento o la fe, o se la pasan imponiendo manos y hablando de que el juicio final y de que Cristo viene y que vamos a recibir el bautismo en agua o el bautismo del Espíritu Santo o el de sufrimiento, pero no salen de esas temáticas como es la gran mayoría, pues finalmente son doctrinas básicas, rudimentarias. Los nutrientes no permiten al creyente que pueda, una vez que hay la concepción, que pueda crecer, que pueda desarrollarse. Sí, como lo menciona en la Escritura, no hay ese paso para continuar hacia adelante, sino que están estancados ahí. Entonces, como decías, si no hay darle esa continuidad a esa percepción, hay un tiempo en el cual tiene que nacer, tiene que brotar, y si no se da el tiempo, ¿qué pasa? Perece. Así es. O ¿no? se queda en una condición de niño, como dice un otro pasaje que hemos visto anteriormente. Sí. En tanto el heredero es niño, dice, nada difiere del esclavo, lo que veíamos en otra ocasión. Gálatas 4:1. Y es una condición permanente, no hay un desarrollo y por lo tanto pues no hay una madurez, ¿no? Sí, entonces el tipo de nutrientes es muy importante. Claro. Para que una concepción llegue a un término feliz que es el nacimiento. Y desafortunadamente, pues, muchas iglesias pues no salen de ahí. Por eso dice, dejen eso y vayan adelante a la perfección. Y la gente se pregunta, ¿y qué es la perfección? Pues la perfección es todo lo relacionado al reino de Dios. ¿Y qué es todo lo relacionado al reino de Dios? Pues entender qué es el pacto eterno, qué es la verdad presente, qué es el nuevo pacto, cuál es el propósito eterno de Dios, qué es la gracia, qué es la justicia. Y cuando estamos hablando de justicia, no solamente estamos hablando bajo una perspectiva de recibirla, sino de ejercerla en la tierra como embajadores del reino. Y ese es otro tema. Todo eso tiene que ver con la perfección. Entonces, el quedarnos con doctrinas básicas, lo único que estamos haciendo es que las personas estén en una situación muy débil y que eso que brotó, esa concepción que empezó a crecer en su interior, simple y sencillamente no se dé el nacimiento como tal. Y hablando por el ejemplo que tú estás poniendo, quedan vulnerables. ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo, porque no hay un crecimiento, y con cualquier virus, con cualquier mínimo, se acaba esa gestación. Así es. ¿No?
Bueno, en el mundo natural, cuando una persona también está embarazada, pues tiene que tener cierto cuidado con su cuerpo, no puede hacer ciertos ejercicios. Ujú, El exceso de ejercicios físicos también provoca partos, ¿de ujú, acuerdo? sí. Y bueno, en el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando una persona es salva y empieza una gestación, hay una concepción del esperma de Dios, que es la palabra de Dios, tiene que llevar un ritmo. Pero la actividad religiosa, ¿qué es lo que hace? Eh, Muchas iglesias evangélicas tienen muchísimas actividades religiosas, actividades dentro de sus organizaciones, de sus denominaciones, y lo único que hacen es que provocan partos. Hay partos prematuros, así como en lo físico, se tiene que cuidar a la madre, decir, no, sabes que no puede hacer ciertos ejercicios, no puede hacer ciertos movimientos. Ujú. Es que yo antes corría así, antes montaba a caballo, antes sí, pero ahorita estás en una etapa vulnerable donde tienes que empezar con ciertas reglas para que eso que está dentro de ti crezca y nazca bien, y nazca a término. Entonces, el exceso de la actividad religiosa también provoca partos prematuros. Entonces, ¿qué es la actividad religiosa? ¿Cómo la pudiéramos definir? ¿Cómo pudiéramos decir qué cosa es la actividad religiosa? Pues yo creo que la actividad religiosa tiene que ver simple y sencillamente con todo aquello que es por voluntad de hombre antes que nada. Es más fuerte. Una voluntad de hombre por encima de la de Dios. Ok. Cuando uno está buscando agradar más bien al hombre y por continuar en las tradiciones y por continuar con las normas que se están ejerciendo en cualquiera de las congregaciones, iglesias, o como le gusten llamar, antes que hacer la genuina voluntad de Dios, Correcto. que es llevar a cabo el propósito de Dios en nosotros como asignación para que realmente se manifieste. Porque si nosotros estamos haciendo lo que no se debe de hacer por agradar a otros y digo, la verdad es que, O por imitar a otros, ¿no? Porque hasta eso que es lo que se ve ahorita de que empiezan a copiar, se empieza a implementar cosas dentro de lo que es la iglesia local, que ahorita estaban mencionando, pero por simple inercia de cómo lo están haciendo los demás. O sea, porque no hay una genuinidad, como está mencionando él, de hacer las cosas bajo el llamado o lo específico que tienen, porque cada congregación tiene su llamado específico, ¿no? y es que, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, si me permites ampliar un poquito esto. Muchas de las veces, yo en lo personal, no sé ustedes que nos están viendo o ustedes que me acompañan, que la verdad es que nada más es un espectáculo, es un entretenimiento. Yo durante muchos años, antes de empezar a conocer esto, que doy gracias a Dios que un día nos puso en el camino a ti, a mí, Ernesto, y empecé yo a entender todo esto, yo me di cuenta que es un entretenimiento lo que están dando todos los domingos. Realmente no hay algo en donde cual te enseñen para ese crecimiento, para esa madurez, para poder tener ese nacimiento que habla la palabra. Y nada más te enseñan que crees que aceptaste a Cristo y ya está hecho todo y ya naciste de nuevo. No es así. Entonces, yo creo que si nosotros no entendemos esta parte, si nosotros continuamos en eso, no va a haber ese propósito. Bueno, actividad religiosa son todas las cosas que hacemos porque creemos que agradamos a Dios, pero que no forman parte de la asignación. Ujú. Cualquier cosa que hagas y la hagas creyendo que realmente estás agradando a Dios, pero no forma parte de tu asignación, o sea, parte del llamado, por decirle así. ¿Sí? Simple y sencillamente estás en qué? En una actividad religiosa. Por ejemplo, Israel, el pueblo de Israel siempre tuvo bautismos entre sus ritos. No nos vamos a meter ahorita en tema, pero ellos tenían bautismos. Pero nunca pudieron comprender lo que esos bautismos significaban. Nicodemo no pudo comprender lo que le decía Jesús cuando le dijo es necesario nacer de nuevo.
no lo comprendió, no lo entendió. La purificación que Jesucristo nos ha propuesto no tiene que ver con una limpieza superficial para continuar viviendo de la vieja manera, sino que está hablando Jesús de un nuevo nacimiento. Cuando está hablando de nuevo nacimiento, es nueva vida. Una nueva vida exige que lo viejo sea quitado. ¿Me explico? A esto se refiere el autor de Hebreos. Vamos a ver Hebreos, capítulo 13, verso del 12 al 14, para poder entender de qué se trata esta nueva vida, que exige que lo viejo sea quitado. ¿Por qué? Porque nuevo nacimiento es nueva vida, ¿correcto? Entonces dice así, Hebreos 13, 12, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, cuando los sacerdotes sacrificaban el animal por los pecados del pueblo, ellos podían continuar viviendo sus vidas con toda normalidad dentro del campamento. Pero cuando nosotros somos expuestos al verdadero sacrificio, nuestra reacción no es la misma como la reacción que tuvieron aquellos hombres. Nuestro impulso no puede ser continuando con la vieja vida, o sea, la vieja forma de vivir, sino que debemos de comprender que ahora debemos salir del campamento. Lo que pasaba en la ley, a la hora de que sacrificaban, hacían sus sacrificios y las personas seguían viviendo ¿dónde? En el campamento, con sus vidas normales. Hoy nosotros ya fuimos expuestos. ¿A quién? A un nuevo sacrificio, el sacrificio de Cristo. Entonces nuestra forma de vivir ya no puede ser igual como estos hombres que vivían bajo la ley y que permanecían en el campamento. Ahora nosotros debemos de tener un cambio y debemos de decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo continuar en este campamento. O sea, debemos dejar la pasada manera de vivir. Y esto lo dice Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense ¿de qué? Del viejo hombre. ¿De cuál hombre? Del que nosotros éramos. Ahora, si hay un nuevo nacimiento, es que hay una nueva vida. Pero no puede haber un nuevo nacimiento si no hay una concepción. Y cuando una vez que se dé la concepción, tenemos que cuidar que no venga un aborto. ¿Por qué? Porque los abortos se dan por actividades religiosas, por una nutrición muy básica de la palabra, o sea, realmente no hay un alimento sólido. Simplemente muchas personas quieren, dicen, ya tengo una concepción dentro de mí y pues tienen que comer otro tipo de alimento, no pueden seguir tomando leche. No, y como ahorita el ejemplo que estás poniendo, no pueden continuar con la misma vida que tenían antes. Tienen que dejar de hacer unas cosas y tienen que empezar a hacer otras cosas para poder, como mencionabas en el programa pasado, para procurar esa salvación. Sí, pero ese es el punto. O sea, a eso se refiere cuando dice no descuides esta salvación. Exacto. No descuides. Cuando dice no descuides esta salvación no es que se pierda. Sí, dice, sino que tu vida, que ahora tiene una concepción y que ahora procúrala. Y que ahora estás o a lo mejor ya tuviste tu nuevo nacimiento. Y si naciste del Espíritu, qué bueno, pero no solo cuando tú naces del Espíritu puedes ver el reino, pero si naces del Espíritu y del agua, puedes entrar al reino. ¿Y qué es nacer del agua? Es estar en la palabra. Estar en la palabra. No solamente se trata de que haya una concepción en mí, no solamente de que el Cristo que está en mí nazca en mí, sino que siga creciendo porque hay una nueva vida. Así es. Porque fui expuesto a un sacrificio diferente. Así es. Y que al mismo tiempo tienes que entender, dejar de hacer lo que estabas haciendo y ahora someterte
a esa nueva voluntad, a esa nueva vida, a eso que has nacido. Claro. Porque, como el ejemplo que estás poniendo, iban, entregaban los animales, hacían el sacrificio y ellos seguían en las mismas. Exactamente. Y desafortunadamente eso es lo que hoy en las iglesias evangélicas continúan haciendo. Sí, porque es una mezcla Claro, de la ley claro. y del nuevo pacto. Las tradiciones que Sí, se siguen no hemos continuando. hecho la diferencia. Uh-huh. Se ha vuelto toda una rutina de lo mismo. Es lo que mismo. mientras todo lo que está en el Antiguo Testamento es palabra de Dios, sí. Ujú. Lo que está en el Nuevo Testamento es palabra de Dios, sí. Pero lo que está en el Antiguo Testamento es una verdad de Dios, sí, pero pasada. Y lo que está en el Nuevo Pacto es una verdad de Dios, sí, pero es una verdad presente. Pedro habló de eso. Pedro estuvo hablando de la verdad presente. Entonces, seguimos. Podemos comprender que el nuevo nacimiento, nos revela la nueva vida en Cristo y despierta en nosotros el anhelo de madurez y ser parte del propósito eterno de Dios. O sea, cuando hay un nuevo nacimiento, se nos revela que hay una nueva vida en Cristo. Y cuando yo tengo una revelación de que hay una nueva vida en Cristo, entonces es cuando yo puedo empezar a madurar. Porque a veces le decimos a las personas que son salvas, madura, pero ¿cómo van a madurar si ni siquiera han nacido de nuevo? Y fíjate que esta enseñanza, esto que tú estás diciendo, Ernesto, la gente como no tiene revelado este concepto, te digo porque yo lo pasé, yo lo viví. Y muchas veces tú ves que pasa el tiempo y tu vida no cambia y sigues en las mismas y dices, bueno, si ya, y es cuando te paras y yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón y que me pongan la mano y que me unjan y ahí estás y no ves cambios y no ves crecimiento. ¿Por qué? Porque lo único que tú recibiste fue la salvación, pero no has tenido la experiencia de nacer de nuevo para poder tener la revelación y el entendimiento de que hay una nueva vida, un nuevo propósito, que es el propósito único de Dios sobre de tu vida para que tú lo puedas llevar a cabo. Y como no te metes a ese propósito, como no entras ahí, tú sigues papando moscas, con todo respeto. Andas haciendo algo que no debes y entras a la religión y repites una y otra vez y no hay ese propósito. Y es que ese es el tema del reino de las tinieblas. Uh-huh. El reino de las tinieblas está para que las personas se queden como salvas. ¿Sabes qué? Ya recibiste, así que tú no te preocupes. Quédate en tu casa, ahí lees la Biblia, no te congregues, no busques más. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de que nazcas de nuevo. Y si naces de nuevo, entonces sí, vas a tener una revelación de Cristo diferente, vas a tener un entendimiento diferente. Entonces, una vez que nazcas, vas a empezar a crecer, vas a empezar a madurar, vas a empezar a vivir tu asignación. Y ahí es cuando te vuelves peligroso para el reino de las tinieblas. Claro, entonces mejor, mira, ya eres salvo, quédate en tu casa. Cómete tus papitas y tus churrumais y no te nutras. Relájate. ¿Ah? Al cabo es que te vas a ir al cielo. Sí. ¿Cuál es el problema? Sí. Pero eso no hemos sido llamados nosotros para eso. Porque ese es el engaño del reino de las tinieblas. Por eso se viste este ser, se viste como ángel de luz. Uh-huh. Pero dice, ¿cómo como ángel de luz? Sí, ¿cuántos ministros de Dios enseñan a la gente que nada más vayan a sus templos? ¿Para qué? Pues para estarles sacando el dinero, porque es su forma de vida de muchos de estos ministros. Y manipulándolos. Claro, porque el propósito es que no nazcan de nuevo. Simplemente enfócate a tu trabajo, enfócate a tu familia, ven a la iglesia 1, 2 o 3 veces, 4 veces, las que sean necesarias por semana, para tenerte tranquilito, pero se trata de que no descubras que tienes que nacer de nuevo. Lo que dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino, para que entres al reino, para que operes en el reino. Y algo muy importante, para que tú también tengas la capacidad, porque si no naces, no lo obtienes. Vas y tomas lo que ya ha sido asignado para ti, lo que ya está en ti. Entonces, si tú no tienes ese nacimiento, pues entonces, ¿cómo es que tú vas a poder ser y formar parte del reino? Porque eso es lo que hemos sido llamados nosotros, a formar parte del reino. No nada más de tener la salvación, sino de ser partícipes de lo que el Todopoderoso nos ha dado, nos ha delegado y nos ha tenido la confianza de habernos llamado desde la fundación del mundo para que nosotros, como representantes, como
ministros, como embajadores del reino, podamos nosotros compartir aquí. Pero mejor es si quédate en tu casa. Fíjate que los placeres, voy a hablar, fíjate, los placeres de un salvo y los placeres de un nacido de nuevo son diferentes. Están de polo a polo, Doc. Yo ya estuve en ese, y ahorita que estoy descubriendo todo eso. Sí, los placeres de alguien que es salvo y los placeres de alguien que es nacido de nuevo son diferentes. Fíjate lo que dice Romanos 7:22. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, el nacido de nuevo, ¿qué es lo que hace? Se deleita en la ley de Dios. Dice, según el hombre interior. Está hablando del nacido de nuevo. El nacido de nuevo es el hombre interior. Sí, porque se entiende que el exterior es que él ya nació. Es el Cristo en ti. El que nace en ti. Ajá. Entonces te deleitas en la ley de Dios. Pero el salvo no se deleita en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene los mismos placeres. El salvo no se deleita en eso. El salvo se deleita en que, pues, su situación económica está controlada, que los hijos, pues, están controlados, que su cuerpo, su salud está controlada, o sea, pero se encuentra con alguien que ya nació de nuevo, que el hombre interior se deleita en las cosas de Dios y dice, sí, está muy clavado en esas cosas, ¿no? Yo aquí me quedo en mi casa, al cabo es que todos nos vamos a ir todos al cielo y soy buena persona. Porque eso es lo que nos... Acuérdense que el reino de las tinieblas y Satanás es padre de mentira. Entonces, ¿qué es una mentira? Yo aprendí algo de un maestro que yo tuve de teología. Yo tuve un gran maestro de teología al que admiré mucho y quise mucho. Estoy hablando ya de 1983. 1983. Los lobos, por ahí andan. Y él me decía, ya que 38 años por ahí. No sé, yo todavía no nací, yo soy del 38 años. Desde el 89 me para decía acá. Me decía Ernesto, acuérdate que la peor mentira es la que lleva una verdad a medias. Entonces, y definitivamente, no estoy diciendo que no hay que tener una situación económica estable, no estoy diciendo que no tenemos que tener nuestros cuerpos en buenas condiciones, la familia bien, un buen trabajo, no estoy hablando de eso. O un testimonio. Sí, pues, estoy hablando en que su deleite está en eso. Y el que es nacido de nuevo, el que ya tiene ese hombre interior, se deleita en otras cosas. Los placeres ya no son iguales, cambian. Y por eso la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios. Ahí es donde tú vas a tener tu plenitud y todo lo demás que sí, como dices, que sí lo necesitas, que es bueno tenerlo, una vida holgada económica, sí, una salud, una familia, todo lo que toda persona anhela, todo lo vas a tener. Sí. Pero cuando tú buscas y hallas el reino de Dios, es cuando tú te gozas y te deleitas. Por eso la parábola de que se ahoga la semilla cuando cae por los afanes, lo que estabas mencionando, lo que mencionábamos de los afanes que ahogan. Y es por eso, porque el enfoque está ahí. El enfoque está en esas cosas que son importantes, pero que no son prioridad dentro del reino de Dios. Exactamente. Entonces, ya no tenemos en la tierra nuestra ciudadanía. Aunque caminamos en la tierra, lo hacemos como extranjeros y peregrinos. O sea, ya nuestra ciudadanía no está aquí. Sí estamos en la tierra y sí tenemos probablemente un título de propiedad de alguna cosa, pero sabemos que somos extranjeros y peregrinos. ¿Me explico? Sí, sí. Fíjense lo que dice Hebreos 13:14. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No tenemos aquí ciudad, ¿qué? Permanente. O sea, nuestro deleite ya no está en las cosas de la tierra, aunque si las disfrutamos y si nos deleitamos, una buena comida, un buen viaje, ¿me explico? Pero tú ya te deleitas en otras cosas. ¿Por qué?
Porque ya nació Cristo en ti. Ya tuviste un nuevo nacimiento. Ya empezaste a crecer. Ya empezaste a madurar. Empezaste a caminar en tu asignación. Y ya te das cuenta que una buena casa, un buen carro, un buen viaje de vacaciones, etcétera. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! ¡Qué suave!, ¿no? Pero tu mayor deleite ya es otra cosa. Exactamente. O sea, no es que no te deleites, no es que no te guste. Sí, las prioridades cambian, Ernesto. Sí es. Ahí empiezas a cambiar tus prioridades partiendo del nuevo nacimiento y teniendo la revelación. Correcto. Sigo leyendo. Primera de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ya no vivimos por nuestra propia justicia, ya vivimos por la justicia de Cristo. Fíjense lo que les dice. Les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales. ¿Por qué? Porque un salvo se deja llevar todavía por los deseos carnales. O sea, se deja gobernar. Claro, es que está bien rica la cama. ¿Para qué me paro y voy a la iglesia? Mejor desde mi casa veo el canal. ¿Para qué me comprometo? Porque no han entendido cuál es el concepto de iglesia. La iglesia no es para ser salvo. La iglesia no es para que te llenen el tanque de gasolina y te motives. La iglesia, en los programas pasados los veíamos, que es un lugar donde los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, nos ponemos de acuerdo para ver la forma en que vamos a establecer o estamos estableciendo ya la cultura de los cielos en la tierra. Sistemáticamente. Sí, no es para que, porque una persona que diga, no, pues yo mejor me quedo en mi casa, de todos modos me voy al cielo, yo no necesito ir a la iglesia para irme al cielo, tiene toda la razón. La iglesia no está diseñada para eso. Eres salvo, punto. Tú no vas a operar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera has nacido de nuevo, solamente los nacidos pueden verlo. Y los nacidos del agua y del espíritu pueden entrar al reino. Y participar, pues. O ser operadores de eso. Sí. ¿Me explico? Muy bien. Seguimos con otro versículo. Filipenses 3:9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, señores? Que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Está diciendo que ya tenemos dueño. Una persona salva es una persona que sí se va a ir al cielo, pero él no sabe que tiene un dueño. ¿Por qué? Porque no tiene una conciencia espiritual. ¿Y por qué no tiene una conciencia espiritual? Porque no ha nacido de nuevo. Es salvo, por gracia, por medio de la fe. Dios lo escogió. Dijo, ¡pum! Pero ahora esa persona, una vez que ya es salvo, viene el Señor y quiere soltar el esperma en ti, o sea, su palabra, para que haya una concepción y él crecer dentro de ti. Pero ya vimos todos los tipos de abortos que hay. ¿Y qué es lo que pasa con muchas de esas personas? No, pues voy a la iglesia o me busco una iglesia que no me confronte. Una iglesia local que me hablen bonito, que me apapachen, que me besen, que me acaricien. Que esté padre la alabanza. Que me quede cerquita, a la vueltecita, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la tradición. Ese es a lo que estamos acostumbrados. Que mi pastor me abrace, me Sí. llame todos los días. Sí. Y que cuando esté ahí yo, luego. Sí, ¿por qué? Porque los pastores han enseñado a las personas a que se hagan dependientes de ellos y que no sean dependientes de Dios. Gravísimo. ¿Por qué? Porque para ellos nacer de nuevo y ser salvo es lo mismo. Y cuando hay una dificultad, lo que pasa es lo que hoy día vemos, ¿no? Se van y migran a otra iglesia y el círculo se vuelve a repetir. Así es. Y hay esa inmadurez, ¿no? Correcto. Seguimos porque ya nos están haciendo señas. Seguimos. ¿Cómo te señas? Primero los Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro?
porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjate, lo dice clarito. El templo es del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Tu cuerpo. El cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. Ya no es tuyo, porque fuiste comprado. O sea, hubo un precio que se pagó. Ahora Dios mora en ese cuerpo, en tu espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, aquí está viendo, nos está explicando en qué consiste este nuevo nacimiento. Nos está explicando, mira, aquí hubo una concepción y ahora eso ya creció y ahora eso te gobierna. Porque decimos, ¿cómo le hago yo para que Dios me gobierne? Muy fácil, que nazca Él en ti. Si ya eres salvo, que nazca Él en ti. ¿Y cómo puede nacer Él en ti? Primero, te tienes que enterar que no es lo mismo ser salvo que nacer de nuevo. Sí, ¿verdad? Tiene que haber una diferencia, Claro. definitivamente, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Y aparte, antes de la diferencia, Pablo, yo creo que debe de haber el entendimiento de que hay eso, de que existe eso. ¿Por qué? Porque también si tú no tienes el entendimiento y la revelación de esta enseñanza que se está compartiendo, pues entonces, ¿cómo vas a anhelar algo que no conoces, que no sabes? Señores, Que no te enseñan. Ya no vivimos por el juicio de los hombres. Ya no vivimos por las opiniones de los hombres. Y tampoco vivimos por las opiniones de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahora al único que oímos, porque ya nacimos de nuevo, es lo que opina nuestro Padre Celestial. El de nosotros. Entonces ahí es cuando cambian los pensamientos. ¿Por qué? Porque no es a fuerza de voluntad, no es una reunión de motivación, sino que es una reunión donde el Espíritu de Dios, que nace y crece y brota y nos lleva a una madurez, a dar fruto, es el que nos gobierna. El asunto es creértela, ¿no? El asunto es tener esa experiencia de decirle al Señor, Señor, quiero nacer de nuevo. Y ese es el punto. Señor, aquí estoy, porque el Señor, bueno, ya te salvé, eso dependió de mí. Yo te escogí, yo te predestiné, yo tengo planes para ti, pero no abortes. Porque ahora sí, ¿cuántos abortos no se dan en una sola persona? Señor, yo no sé por qué me está pasando lo que me está pasando. Te la pasas aborte y aborte. Porque eres gobernado por los deseos de tu carne. Así es. ¿Correcto? Tremendo. Ok, seguimos. Lucas capítulo 2, verso 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre es necesario estar? Toda nuestra búsqueda aquí en la tierra tiene que estar en función a la participación de los negocios del Padre. ¿Y cuál es el negocio del Padre? El reino. Ese es su negocio de Él. ¿Y cuál es nuestro propósito? Participar en el negocio del Padre, o sea, en su reino. Si nosotros participamos en el negocio del Padre, todas las cosas nos van a venir por añadidura. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simple y sencillamente, ya soy salvo, que crezca Él en mí, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y vámonos para arriba. Sí, Ernesto, pero desafortunadamente la iglesia ha caído, o el cuerpo de Cristo, perdón, ha caído en un conformismo, en una zona de confort en el cual ya no procuras eso, ya no anhelas más, crees que con eso es suficiente y no buscas esos nutrientes, no estudias, realmente no hay ese anhelo para poder tener la revelación de continuar, de seguir adelante. Entonces, difícilmente nosotros vamos a poder llegar a ese punto si nosotros no tenemos tampoco ese anhelo de procurar esa fecundación que ha habido en nosotros de su palabra. Muchas veces escuchas palabras y la desechas, no la entiendes, no la procuras. Entonces, ¿cómo te va a llegar esa revelación? Y si no hay esa revelación, ¿cómo va a haber ese nacimiento? Y si no hay ese nacimiento, entonces, ¿cómo vas a formar parte de aquello que se te está invitando? Puede pasar.
Se voy a leer Filipenses, capítulo 3, verso 10. Filipenses 3:10 dice, anhelo conocerle a él Ahí está. y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a él en su muerte. Anhelarlo. Fíjate, deseo, dice, Anhelo. anhelo conocerlo a él y el poder de su resurrección. Sí. ¿Correcto? Y participar en sus ¿qué? Padecimientos. Padecimientos. ¿Para ser semejante a quién? A ver. ¿En qué? En su muerte. ¿En qué murió él? ¿En qué murió Cristo? Jesús, perdón. ¿Jesús en qué murió? En la cruz. La cruz. ¿En qué murió? En la carne. A lo que murió, pues sí. A lo que murió fue en la carne. Ajá. Por eso dice, tenemos que aprender a morir como él. ¿En qué? En nuestra carne. Y resucitar otra vez con un cuerpo glorificado. O sea, el espíritu gobernando la carne. ¿Me explico? Claro. De eso se trata todo esto. Entonces, la verdad es que podemos leer muchísimos. Aquí tengo más versículos que no alcanzamos ya por el tiempo. Primera de Pedro 4:12, segunda de Timoteo 3:10 en adelante. Hay muchísimo que aprender. Hay muchísimo que aprender. Yo quiero prácticamente cerrar con este versículo que dice, está en Eclesiastés, capítulo 3, del verso 1 en adelante, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y el verso 2 dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y sigue, y tiempo de esto y tiempo del otro. Pero tiempo de nacer y tiempo de morir. Tenemos que aprender a morir a los planes que hemos hecho como seres humanos. Los personales. Y dejar que Él nazca en nosotros para que nosotros podamos descubrir sus planes. Porque los planes de Él son muchísimo mejores que los planes que cada uno de nosotros podemos elaborar para nuestra propia vida. Les puedo asegurar que si juntamos a 100 personas de las más capaces del mundo y le decimos, a ver, entre estas 100 personas escogidas, vamos a hacer los planes para Paulo, vamos a hacer planes para Felipe o para mí, les puedo asegurar que los planes de Dios son muchísimo mejor que cualquier grupo de personas, por muy inteligentes y por muy sabias que sean, que pueden hacer para mi vida. Por eso todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Así que hay tiempo de ¿qué? De nacer y tiempo de morir. Y yo creo que el tiempo de nacer, para muchas personas que nos están escuchando, que están oyéndonos y dicen, caray, yo no sabía que había una diferencia entre ser salvo y nacer de nuevo. Pues si estás en esas iglesias donde lo único que se la pasan haciendo es manipular a los demás y únicamente te están dando a tole con el dedo, mi querido amigo, hermano, la verdad, estás perdiendo tu tiempo. Tú necesitas nacer de nuevo. Jesucristo lo dijo, es necesario nacer de nuevo. Y si tú no has nacido de nuevo, ahí donde estás perdiendo tu tiempo. Busca un lugar. No sé en qué ciudad te encuentres, dónde vivas, pero busca otro lugar donde tú puedas realmente nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Hemos dado muchísimas bases, muchísimos versículos, y bueno, esto es algo, es un programa donde tratamos de analizar y dar un concentrado de muchas cosas que vienen en las Escrituras. Pero Jesucristo lo dijo bien claro, es necesario nacer de nuevo. Pusimos una parábola como ejemplo, la parábola del sembrador. Una parábola que nos está hablando acerca del aborto y el nuevo nacimiento, o los abortos y el nuevo nacimiento. Así que tú tienes todo para poder realmente dejar al Señor Jesucristo que nazca en ti, que crezcas, que madures y que puedas vivir la asignación que tienes en Cristo Jesús. Señores, nos despedimos.
Pues yo creo que si tú estás escuchando esta información por primera vez, recuerda que no hay ninguna coincidencia. Yo creo que el propósito de Dios se debe de cumplir en todos y en cada uno de los que hemos sido llamados. No te conformes con recibir únicamente la salvación, porque la salvación es simple y sencillamente el inicio de todas las grandes cosas y planes que Dios te ha considerado desde la fundación del mundo, como hace rato lo decía. Si tú lo estás escuchando, si tú tienes a alguien que pudieras compartirlo, hazlo, porque entonces es cuando nosotros, como pueblo y nación de Dios, vamos a verdaderamente impactar y continuar extendiendo el reino de Dios en esta tierra. No Muchas es gracias. casualidad que estés viendo este programa y no es casualidad, Dios no ha terminado todavía. Él sigue todavía trabajando en cada uno de nosotros, así que es un desafío, extiéndelo esto y hay esperanza para aquellos que aparentemente pensamos que no la hay. Dios no ha terminado, Dios todavía continúa haciendo grandes maravillas con cada uno de nosotros. Muy bien, pues estamos terminando ya estos 3 programas sobre el tema de ser salvo y nacer de nuevo, la diferencia que hay. Y bueno, vamos a tener los próximos programas, Por esas transmisiones. las transmisiones, sí, el 30 aniversario de Nuevo Amanecer, la iglesia local donde nos congregamos nosotros, y está ahí nuestro amigo, hermano Rafael Ugarte, con unas muy buenas enseñanzas que vamos a compartirles en este espacio. De verdad, o tradición, un muy buen maestro de Biblia, un gran amigo, un gran hombre de Dios. Y una vez que termine Rafael, vamos a continuar y vamos a entrar a ver qué es la alabanza, qué es la adoración y todas las cosas que se cantan, si hay levitas o no hay levitas en el Nuevo Testamento, porque bueno, hay muchas cosas, así que pues seguimos en contacto y hasta la próxima.